2 de marzo de 2026, el Ejército Central de Cuba acaba de anunciar algo que debería aterrorizar a cualquiera que entienda de estrategia militar. Están iniciando una preparación intensiva de las brigadas de defensa antiaérea. 2 semanas de ejercicios intensivos, entrenamiento de combatientes, vigilancia del espacio aéreo nacional. Y todo bajo el lema de estar listos para enfrentar cualquier amenaza. El régimen cubano vio lo que pasó en Irán y se dio cuenta de que podría ser el siguiente, porque días antes del ataque a Irán, Trump dijo algo revelador. Dijo que visitará una Caracas libre, un Teherán libre y una Habana libre. Y ahora Teherán está libre. Maduro fue capturado y solo falta La Habana. Y por eso el régimen cubano está preparando sus defensas antiaéreas, porque sabe que si Trump decidió atacar a Irán, puede decidir atacar a Cuba y quiere estar preparado. Pero esperen, porque hay más. Porque mientras el régimen se prepara militarmente, también está negociando. El equipo de Marco Rubio se reunió con el Cangrejo, el nieto de Raúl Castro, y están discutiendo una transición amistosa, una salida negociada, una forma de evitar lo que pasó en Irán. Y la pregunta más importante es, ¿quiénes más podrían llevar el mensaje a Raúl Castro? ¿Quiénes tienen acceso al verdadero poder en Cuba? ¿Quiénes pueden convencerlo de que negocie antes de que sea demasiado tarde? Soy Darwin Santana y esto es El Mundo de Darwin. Lo que les voy a revelar hoy es la historia completa de por qué el régimen cubano está preparando sus defensas antiaéreas. ¿Qué pasó exactamente en Irán? ¿Por qué Trump habló de una transición amistosa en Cuba? ¿Y quiénes son las personas que pueden llevar el mensaje a Raúl Castro de que tiene que negociar o enfrentar el mismo destino que el Ayatollah Jamenei? El ataque masivo de Israel y Estados Unidos contra Irán se produce tras el estancamiento de las negociaciones nucleares en 2025 y el intercambio de misiles entre Irán e Israel en abril de ese año. Irán se ha negado sistemáticamente a suspender su programa de enriquecimiento de uranio, que ya llega al 60%. El colapso económico y las protestas que dejaron más de 40.000 muertos en Irán, el fracaso diplomático para buscar una salida pacífica y los constantes ataques con misiles lanzados por el régimen radical islámico chiita contra Israel marcaron el preludio de los ataques de hoy. Apenas el viernes recibíamos con esperanzas la idea de que se había avanzado un poco al menos. Antes de continuar, si eres nuevo en el canal, suscríbete y activa la campanita, porque aquí exponemos lo que las dictaduras quieren ocultar. Y si ya me sigues, comparte este video, porque esta información tiene que llegar a cada cubano dentro y fuera de la isla. Y ahora sí, vamos a desglosar esta crisis pieza por pieza, porque lo que está pasando en este momento es histórico y podría determinar si Cuba será liberada por negociación o por bombardeos. El 2 de marzo de 2026, el Ejército Central de Cuba publicó en sus redes sociales un anuncio que revela el nivel de pánico que tiene el régimen. Dijeron, y cito textualmente, comienza marzo con una preparación intensiva de las brigadas de defensa antiaérea, enfocada en perfeccionar habilidades de sus combatientes y mantener la vigilancia sobre el espacio aéreo nacional. Y agregaron, las unidades están en una etapa final de entrenamiento que incluye 2 semanas de ejercicios intensivos de preparación para cumplir con su sagrado deber de defender la patria. Y aquí está lo que necesitan entender. Las brigadas de defensa antiaérea son las unidades responsables de proteger el espacio aéreo cubano, son las que operan los sistemas de radar, las que operan los misiles antiaéreos, las que tienen que detectar y derribar cualquier avión enemigo que entre en territorio cubano. Y el hecho de que estén en preparación intensiva, que estén en ejercicios de 2 semanas, que estén en alerta máxima, revela que el régimen está esperando un ataque aéreo. Pero aquí está la realidad. Las defensas antiaéreas de Cuba son obsoletas y por eso también están negociando, porque saben que la única forma de evitar lo que pasó en Irán es negociar una salida antes de que sea demasiado tarde. Y ahora llegamos a la parte más explosiva de esta historia. Porque para entender por qué el régimen cubano está en pánico, tienen que entender exactamente qué pasó en Irán. El 1 de marzo de 2026, Estados Unidos e Israel lanzaron la operación Furia Épica. Y fue la operación militar más grande contra Irán en la historia. Participaron bombarderos B-2 Spirit, cazas F-35, misiles de crucero Tomahawk y fuerzas especiales en tierra.
Y los objetivos fueron las instalaciones nucleares iraníes. En Fordow bombardearon las instalaciones subterráneas de enriquecimiento de uranio. En Natanz destruyeron centrifugadoras en Isfahán. Atacaron instalaciones de conversión de uranio. Y según reportes de Israel, destruyeron el 50% de los lanzamisiles iraníes. Eso significa que Irán perdió la mitad de su capacidad de responder con misiles balísticos. Pero lo más importante fue que mataron al ayatolá Ali Jamenei, el líder supremo de Irán, el hombre que había gobernado el país desde 1989, el equivalente iraní de Raúl Castro. Y su muerte fue confirmada por múltiples fuentes y desató celebraciones en las calles de Teherán, porque el pueblo iraní odiaba a Jamenei. Lo veía como un dictador, como un opresor, como el responsable de décadas de sufrimiento. Y cuando murió, salieron a las calles a celebrar, a gritar «Jamenei ha muerto», a derribar estatuas, a quemar fotos del ayatolá. Y el régimen cubano vio esas imágenes. Se dio cuenta de que lo mismo podría pasar en Cuba, que si Estados Unidos mata a Raúl Castro, el pueblo cubano saldría a las calles a celebrar, a quemar fotos de Raúl, y aquí está lo que realmente va a sacudirlos, porque la Operación Furia Épica no fue solo un ataque militar, fue un mensaje a todos los regímenes enemigos de Estados Unidos, un mensaje que dice: si nos desafían, si amenazan nuestros intereses, si desarrollan armas nucleares, los atacaremos y eliminaremos a sus líderes. Y ese mensaje fue recibido en La Habana, en Pyongyang, en Damasco, en todos los lugares donde hay dictadores que desafían a Estados Unidos. Y en Cuba el mensaje fue especialmente claro, porque días antes del ataque a Irán, Trump dijo algo revelador. Now, but they're talking with us. And maybe we'll have a friendly takeover of Cuba. We could very well end up having a friendly takeover of Cuba. Trump dijo que visitará una Caracas libre, un Teherán libre y una Habana libre. Y esas palabras no son casuales. Son una promesa, son una declaración de intenciones, son una forma de decir que su objetivo es liberar esos tres países de sus dictaduras. Y ahora, 2 de esos 3 objetivos ya se cumplieron. Caracas está libre. Nicolás Maduro fue capturado por fuerzas especiales estadounidenses y ahora enfrenta juicio en Nueva York. Teherán está libre. El ayatolá Jamenei fue eliminado en la Operación Furia Épica. Y solo falta la Habana, solo falta Cuba. Y el régimen lo sabe. Pero Trump también habló de una transición amistosa en Cuba. Y eso es importante, porque revela que Trump prefiere una salida negociada, que prefiere que el régimen entregue el poder pacíficamente, prefiere evitar un ataque militar como el de Irán. Y por eso Marco Rubio está negociando con el Cangrejo, por eso están ofreciendo inmunidad a cambio de la salida del régimen, por eso están aplicando presión máxima, pero también ofreciendo una salida. Y según el artículo de Axios que hemos cubierto, las conversaciones entre Rubio y el Cangrejo son sorprendentemente amistosas. No hay diatribas sobre el pasado, se trata del futuro. Y Rubio está ofreciendo una transición controlada, una salida segura para Raúl y su familia, protección de sus activos y la entrega de Díaz-Canel como chivo expiatorio. Y esa es la opción que Trump prefiere, porque es más limpia, porque evita derramamiento de sangre, porque permite que Estados Unidos controle el proceso de transición. Pero si el régimen se niega a negociar y si Raúl Castro decide resistir hasta el final, entonces Trump tiene la opción militar. Y lo que pasó en Irán demuestra que está dispuesto a usarla. Y el régimen cubano lo entiende, ¿no? Por eso están preparando las defensas antiaéreas. Pero también por eso están negociando, porque saben que tienen 2 opciones. Negociar una salida amistosa o enfrentar una operación Furia Épica en La Habana,
Y la pregunta más importante es, ¿quiénes pueden llevar el mensaje a Raúl Castro? ¿Quiénes tienen acceso al verdadero poder? ¿Quiénes pueden convencerlo de que negocie? Porque Raúl Castro tiene 94 años, está aislado, está rodeado de un círculo muy pequeño de personas de confianza y solo esas personas pueden llevarle el mensaje de que tiene que negociar. El primero y más obvio es Raúl Guillermo Rodríguez Castro, el Cangrejo. Es el nieto de Raúl, es su guardaespaldas, es su filtro obligado. Nadie llega a Raúl sin pasar por el Cangrejo. ¿Quién es Raúl Guillermo Rodríguez Castro, conocido como el Cangrejo? Es una de las figuras más cercanas al núcleo real del poder en Cuba y el nombre que ahora surge como la persona que estaría negociando el futuro de la isla con el secretario de Estado Marco Rubio. Tiene 41 años y es nieto de Raúl Castro, hijo de Débora Castro Espín y del fallecido general Luis Alberto Rodríguez López Calleja, quien dirigió Gaesa, el conglomerado militar que controla gran parte de la economía cubana. Eso lo coloca directamente en el círculo más cerrado del sistema. Es teniente coronel del Ministerio del Interior y ha estado a cargo de la seguridad personal de Raúl Castro. Su nombre ha estado rodeado de polémica por su estilo de vida lujoso, con viajes en aviones privados, eventos exclusivos y negocios en el exterior, en fuerte contraste con la crisis económica que vive la isla. Investigaciones periodísticas también lo han vinculado a operaciones económicas y viajes frecuentes a Panamá, además de relaciones con figuras empresariales y logísticas cercanas al poder cubano. Analistas creen que Washington pone ahora los ojos en una nueva generación dentro de la élite, con acceso a los recursos económicos y a los canales de seguridad del Estado, figuras dentro del verdadero círculo de poder. Y según Axios, el Cangrejo ya está negociando con Marco Rubio. Pero el Cangrejo no es el único. Según el artículo del debate que hemos cubierto, hay 3 personas que integran el círculo íntimo de Raúl Castro. Las personas con las que habla a diario, las personas que consulta, las personas cuyas opiniones escucha. El primero es el general de división Antonio Curbelo Sardiñas. Es el jefe de la defensa antiaérea y de la Fuerza Aérea Revolucionaria. Es el más importante, peligroso y desconocido miembro del entramado del poder en la isla y tiene un conocimiento exhaustivo de todos los miembros de las altas esferas del poder. Y Curbelo Sardiñas es clave, porque si Raúl decide resistir militarmente, Curbelo es el que tiene que ejecutar esa resistencia, es el que controla las defensas antiaéreas, es el que tiene que enfrentar a los aviones estadounidenses. Pero si Curbelo le dice a Raúl que las defensas antiaéreas no pueden resistir un ataque como el de Irán, que los sistemas son obsoletos, que no tienen capacidad para enfrentar aviones de 5ª generación, entonces Raúl tiene que escuchar. El segundo es José Amado Ricardo Guerra. Es el secretario ejecutivo del Consejo de Ministros desde 2009. Es el secretario personal de Raúl, es su confidente, es casi su amigo. Y Ricardo Guerra sabe todo lo que hacen Díaz-Canel y Manuel Marrero. Sabe cómo está la economía, sabe que Cuba no tiene combustible, sabe que el país está al borde del colapso y puede llevarle ese mensaje a Raúl. Y la tercera es Ana Guillermina Lastres Morera. Es general de brigadas, es la presidenta de Gaesa, el conglomerado empresarial militar que controla más del 50% de la economía cubana y controla el dinero. Y Lastres puede decirle a Raúl que no hay dinero, que las cuentas están vacías, que no pueden pagar a los militares, que no pueden sostener el régimen. Y si esas 3 personas le dicen a Raúl que tiene que negociar, que no puede resistir militarmente, que no puede sostener el régimen económicamente, entonces Raúl tiene que escuchar. Pero también está Alejandro Castro Espín, el hijo de Raúl, el que fue defenestrado en 2018 por reunirse en secreto con la CIA, el que fue sacado de su ostracismo para manejar negociaciones con Estados Unidos. Y Alejandro tiene experiencia negociando con Estados Unidos. Lo hizo durante la era de Obama. Y aunque fue castigado por eso, ahora Raúl lo necesita, porque necesita a alguien que sepa cómo negociar con el enemigo. Y todos estos mensajeros probablemente le están diciendo lo mismo a Raúl, que tiene que negociar, que no puede resistir, que la alternativa es lo que pasó en Irán. Y la pregunta final es, ¿harán lo mismo que en Irán? ¿Atacará a Estados Unidos a Cuba como atacó a Irán? Y la respuesta es probablemente no si Raúl negocia. Pero si se niega, si decide resistir, si intenta desarrollar alguna capacidad que amenace a Estados Unidos, entonces sí,
Trump ya demostró que Scott está dispuesto para atacar y Cuba está mucho más cerca que Irán. Entonces, recapitulemos todo lo que hemos revelado hoy. El régimen cubano está iniciando una preparación intensiva de las brigadas de defensa antiaérea. 2 semanas de ejercicios, vigilancia del espacio aéreo, preparación para enfrentar un posible ataque aéreo de Estados Unidos. Presidieron el acto el presidente y la vicepresidenta del Consejo de Defensa Provincial, Mario Sabines Lorenzo y Marieta Poey Zamora, así como jefe del Estado Mayor del Ejército Central, general de brigada Carlos Pérez Gámez, y el jefe de la región militar Matanzas, general de brigada Alexander Rivero Díaz. Las tropas de la región militar Matanzas ratificaron la disposición combativa de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el compromiso de proteger la soberanía nacional. Con la participación de los jefes principales y jóvenes combatientes, se confirma la responsabilidad de fortalecer la preparación técnica. Y lo hacen porque vieron lo que pasó en Irán. El 1 de marzo, Estados Unidos e Israel lanzaron la Operación Furia Épica. Bombardearon instalaciones nucleares, destruyeron el 50% de los lanzamisiles iraníes y mataron al ayatolá Ali Khamenei. Y días antes del ataque a Irán, Trump dijo que visitará una Caracas libre, un Teherán libre y una Habana libre. Y ahora Caracas está libre, Teherán está libre y solo falta La Habana. Pero Trump también habló de una transición amistosa en Cuba. Y por eso Marco Rubio está negociando con el Cangrejo, ofreciendo inmunidad, ofreciendo una salida segura, ofreciendo evitar lo que pasó en Irán. Y las personas que pueden llevar el mensaje a Raúl Castro son el Cangrejo, Antonio, Curbelo, Sardiñas, José Amado, Ricardo Guerra, Ana Guillermina Lastres y Alejandro Castro Espín. Todos ellos probablemente le están diciendo que tiene que negociar. Y la pregunta más importante es, ¿harán lo mismo que en Irán? Y la respuesta es que depende de Raúl Castro. Si negocia, si acepta una transición amistosa, si entrega el poder pacíficamente, entonces no. Pero si se niega, si decide resistir, entonces sí, Trump ya demostró que está dispuesto a atacar y el régimen cubano lo sabe. Por eso están preparando defensas antiaéreas, pero también por eso están negociando, porque saben que tienen 2 opciones: negociar una salida amistosa o enfrentar una operación Furia Épica en La Habana. Ahora, esto es lo que necesito de ustedes. Compartan este video, compártanlo con cubanos dentro de la isla, compártanlo con la comunidad de Miami, compártanlo con cualquiera que necesite saber la verdad, porque esta información no la van a encontrar en los medios tradicionales. Y déjenme en los comentarios sus respuestas a estas preguntas. Entonces, primera pregunta: ¿creen que Raúl Castro va a negociar una salida amistosa o va a resistir hasta el final? Segunda pregunta: ¿creen que Estados Unidos atacará a Cuba como atacó a Irán si Raúl se niega a negociar? Y tercera pregunta: ¿quién creen que tiene más influencia sobre Raúl Castro para convencerlo de que negocie? Quiero leer sus opiniones. Quiero saber qué piensan, porque ustedes son parte de esta comunidad. Y juntos estamos exponiendo las verdades que las dictaduras quieren ocultar. Y si llegaste hasta aquí, escribe en los comentarios: Raúl tiene que negociar, para que sepa que viste el video completo. Y si aún no estás suscrito, suscríbete ahora y activa la campanita. Y recuerden, el régimen cubano está preparando defensas antiaéreas, pero sabe que no puede resistir un ataque como el de Irán. Por eso también está negociando, porque sabe que tiene 2 opciones: una transición amistosa o una operación Furia Épica. Y el destino de Cuba depende de qué opción elija Raúl Castro. Soy Darwin Santana. Esto fue El Mundo de Darwin. Nos vemos en el próximo video.